الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Assalamu alaikum. En la paz, hoy en la jornada juvenil del joven musulmán en tiempos de islamofobia. Esta jornada fue convocada y dirigida a toda la sociedad, todo el tejido que tiene que luchar juntos, para quitar cualquier acto xenófobo o racista, y sobre todo dirigida a los jóvenes, porque estos son los que reivindican ideas y luchan por cumplirlas. Así que por eso vemos necesario
formarnos y que nos iluminen nuestros oponentes un poco más, para tener un poco más de conocimiento sobre este tema y cómo llevarlo a cabo. Por esto, inshallah, espero que aprendamos todos juntos y salgamos con cosas prácticas a llevar al día a día que nos beneficien. Ahora son más de 500 entidades que participan en la lucha unitaria contra la extrema derecha y en el último año y medio trabajamos mucho contra la islamofobia o incluso más. Que el año pasado nuestras jornadas de unidad las celebramos en este centro. Y las últimas asambleas que hemos hecho para la campaña Stop Islamofobia las hemos celebrado aquí. Y hemos juntado gente de diferentes entidades, partidos, asociaciones y también centros culturales islámicos. Nos hemos reunido aquí para hacer un trabajo conjunto en ese sentido y agradecemos este apoyo del centro y de todos los centros islámicos que participan en Unidad y otras entidades. He preparado un PowerPoint, que soy profesor, pero de hecho normalmente no trabajo con PowerPoints, pero el hermano Salim dijo PowerPoint, entonces hice un PowerPoint. Y de hecho la mitad de los puntos que quería tocar ya ha tocado en su breve introducción, entonces voy a repetir un poco y también voy a ir variando de lo que tengo aquí apuntado en mi chuleta. Me pidieron hablar de orígenes y raíces de la islamofobia, de la juventud musulmana. Pues no soy muy joven y tampoco soy musulmán, pero bueno, sigo hablando. Soy tertuliano, todólogo, hablo de cosas que no controlo mucho, pero intentaré hacer lo que pueda. Primero, la historia, que no quiero pasar demasiado tiempo hablando de la historia antigua. Hay gente que analiza la islamofobia en términos de cosas que vienen muy de lejos, que si las cruzadas, hace pues casi 10 siglos, que pasaron muchas cosas que tampoco controlo mucho, pero yo llevo años trabajando el tema de islamofobia y nunca he topado con un caballero con cruz aquí, he cruzado con muchas otras cosas, entonces esto voy a pasar. También otro episodio vergonzoso en la historia de esta península, la expulsión de la gente musulmana y también la gente judía y otra gente de la península cuando se creó la corona de Castilla y Aragón y no sé qué. Pero otra vez, es una historia que hay que saber y recordar, pero tampoco creo que los políticos que salen a la tele tienen que ver con esto, creo que es otra cosa. Y finalmente una cosa más reciente, el hecho que muchas tropas que lucharon en el bando fascista, franquista, en la guerra civil, los trajo Franco de Marruecos, que el norte de Marruecos era colonia francesa y donde Franco era general, entonces aprovechó de ellos para luchar por su bando. Es un poco aparte del tema de la charla, pero también hay que recordar que la República Española, que estaba luchando contra Franco, se negó a ofrecer la independencia a esas colonias. Si hubieran hecho, igual estas tropas no habrían luchado por Franco, sino por la democracia. Pero otra vez, aunque entre la gente muy mayor puede haber memorias de esto, creo que el grueso de lo que es la islamofobia hoy en día no viene de esto, sino de otras causas. Entonces a esto voy a llegar. Lo que quiere decir es que la historia antigua es muy contradictoria. La islamofobia, como la conocemos, estoy leyendo aquí, es mucho más reciente. Voltaire es de hace años, hace 3 siglos casi, no 2 siglos y medio. Y Voltaire fue un filósofo francés que citan mucho sobre laicismo y hay gente que yo tampoco he leído, pero no lo cito como modelo para seguir. Otra gente que defiende un cierto tipo de laicismo que solo se aplica contra el Islam y no se aplica contra otras religiones. Puedo citar Voltaire, que habló en el 1736, una obra que se llama El profeta Mahoma o El fanatismo, que esto suena muy reciente. Pretender cambiar la faz de la tierra a tu gusto con matanzas y espanto, bla, 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 bla. Pero unos años más tarde, el mismo Voltaire escribió: su religión es sabia, severa, casta y humana, añadir a todas esas características de verdad la tolerancia. Y esta parte de Voltaire, la gente que sale en la radio y en la televisión, se olvida, no existe. En resumen,
ni de las cruzadas, ni de Voltaire, ni de nada de esto, vamos a sacar una comprensión de lo que es la islamofobia hoy en día, porque viene de otras raíces, que es más de... esta cita de Voltaire es muy buena. Para entender quién manda, basta descubrir a quién no te es permitido criticar. Esto sí que se aplica. Hay tuiteros que han ido a la Audiencia Nacional a Madrid por tuitear contra el PP o contra el rey o por alguna canción, mientras hay gente que dice 1000 bestialidades acerca del Islam y la gente musulmana y no les pasa nada. Bueno, igual salen en la tele, pero ir a la Audiencia Nacional no les pasa. Entonces, pasemos a lo que creo que es una explicación más relevante. Y intentaré no pasar demasiado tiempo en la historia, pero esto es de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que se aliaron contra la Alemania nazi, casi antes de acabar la guerra, se estaban peleando por dominar el mundo, básicamente entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, dentro de Estados Unidos, el gran enemigo era lo que llamaban comunismo en Rusia. Yo no creo que fuese tan comunista, pero bueno, lucharon. Es una imagen aquí, esto es mañana, América bajo el comunismo. Y de hecho había una paranoia, o sea que si os suena el macartismo, en el Senado de Estados Unidos hacen investigaciones, llamaron a casi cualquier, sobre todo gente conocida. Humphrey Bogart fue convocado para que denunciase a sus amigos comunistas. Ronald Reagan también, porque él cree que los delató. Pero había toda una manía contra supuestos rojos que no se entendería, excepto si piensas en ahora la actitud que se ha creado contra el Islam y supuestos islamistas, pues es más de lo mismo, pero hace 50 años. Entre Estados Unidos y Rusia, al final llegaron a negociar. Aquí tenéis a Gorbachev, que fue el último dirigente de la URSS, y a Ronald Reagan, que fue bastante exitoso como actor y bastante desastroso como presidente. Pues no es que fuera tan bueno como actor, pero al menos no mató a gente como actor, en realidad. Durante la Guerra Fría pasaron muchas cosas que no van al caso. Una cosa que sí que es muy importante es que en 79, 1980, en Afganistán hubo un gobierno aliado de Estados Unidos, aliado de la URSS, un gobierno que se llamaba de izquierdas, pero hizo cosas, bueno, cuestionables, otras cosas seguramente menos cuestionables. Pero cuando la gente empezó a luchar contra este gobierno, Rusia invadió. Igual que Estados Unidos había invadido Vietnam en los años 60, Rusia envió sus tropas a Afganistán en los 80. Igual que Estados Unidos había masacrado pueblos enteros en Vietnam, Rusia hizo lo mismo en Afganistán. Estados Unidos apoyó al Mujahideen, a los combatientes afganos. Les envió dinero, armas de todo tipo. Dentro del Mujahideen había de todo, había gente del pueblo que simplemente luchaba contra la llegada de las tropas rusas, como autodefensa, como pasa en muchos sitios del mundo. También hubo grupos con intereses políticos aparte, y de lo que sé, Estados Unidos tenía preferencia no tanto para la gente del pueblo que luchaba por defender su pueblo, y más por grupos políticos con intereses ajenos, pero así estamos. También se dice, Estados Unidos financió Al-Qaeda y Bin Laden. Tengo entendido que directamente no, que fue más bien a los grupos basados dentro de Afganistán, pero bueno, hay muchas historias sobre esto. Mientras tanto, estamos saltando de un lado al otro, pero el mundo es uno, entonces hay que tratar los diferentes aspectos. Dentro de Europa del Este, dominado por la URSS, por un, yo diría, mal llamado comunismo, en los años 80, y también dentro de Rusia, hubo cada vez más movilizaciones de gente descontenta con lo que había, y la gente luchó por la democracia, por la libertad. De hecho, una amiga mía estaba en las movilizaciones contra el muro de Berlín en Leipzig, en Alemania del Este. Aquí tenéis una foto de Berlín, es la parte de Brandenburgo, en el centro de Berlín,
Entonces era la frontera entre Oriente y Occidente. Y en noviembre del 89 las movilizaciones fueron tan grandes que lograron derribar el muro, y a partir de aquí se acabó Europa del Este, o como el bloque soviético, entre el 89, que se hundió el muro, y el 91, que se disolvió la URSS. También en esta época, en el 89 creo que fue, la URSS se retiró de Afganistán, que la guerra de Afganistán también había contribuido bastante al hundimiento de la URSS, igual que la guerra de Vietnam había debilitado a Estados Unidos. Entonces, volviendo a Afganistán, una anécdota, un detalle. ¿Os suena Sylvester Stallone, de Rocky, Rambo? Rambo 3, poca gente lo ha visto quizás. La película se dedicó al pueblo valiente de Afganistán. Toda la película es cómo Rambo va a Afganistán para ayudar a los mujahideen a luchar contra Rusia. De hecho, es la única película de Sylvester Stallone que me gusta medianamente, las otras no. Es divertida porque precisamente ahora, cuando el Islam es el gran enemigo, ahora tenemos una película de Hollywood donde muestra gente viviendo en sus pueblos, que vienen los aviones y bombardean nuestros pueblos, y cogen cualquier arma que tengan a su mano para intentar defenderse, y se entiende. Y ahora, pues, hacen lo mismo en Irak o en Palestina. Bueno, ya hablaremos de Palestina. Unidad contra fascismo y racismo no tiene posición sobre Palestina, yo sí, hablaremos. Entonces, en esta película se ve una cierta lógica de la gente que resiste a la ocupación de su tierra, y hoy en día no se entiende. Entonces, pasemos a hablar más de Oriente Medio. Con la caída del bloque soviético, el estalinismo, el mal llamado comunismo, desapareció el gran enemigo de Estados Unidos, o supuesto gran enemigo de Estados Unidos, y empezó a crecer otro, y de esto hablaba antes el hermano Salim. El Islam político empieza a ocupar el lugar que antes tenía el comunismo como el gran enemigo, el gran peligro de la civilización, de la democracia, de lo que quieras. Se llamaba islamismo político más típicamente fundamentalismo o yihadismo o fanatismo. En este contexto es cuando creció Al-Qaeda en los años 90, surgiendo de los combates en Afganistán. Y ahora pasaré a hablar de Palestina, pero un momento, quiero saber. Esto, punto importante. Ahora volvemos a Palestina. Argelia. A finales de los 80, bueno, en el 87, 88 hubo la intifada en Palestina, pero también en la misma época hubo una intifada en Argelia contra el gobierno que había surgido a la independencia de Francia, pero luego se convirtió en una de estas dictaduras que hay en tantas partes del mundo. Una intifada que al final obliga una cierta apertura y democratización, elecciones libres. En el 92 parece que un partido de inspiración musulmana, Frente Islámico de Salvación, parece que van a ganar unas elecciones. Entonces los militares suspenden la segunda ronda de las elecciones y declaran un golpe militar. Frente Islámico de Salvación. Y en la guerra sucia que sigue esto, mueren entre 150 y 200.000 personas. Es una cosa parecida a lo que había pasado, por ejemplo, en El Salvador, pocos años antes, de los años 70 hasta los 90, una guerra sucia de los militares, la derecha, contra movimientos populares. En El Salvador fue un movimiento como más o menos marxista, en este caso fue un movimiento popular, pero a veces de inspiración musulmana. También dentro del movimiento había grupos bastante desagradables, pero quien más mató fue el ejército argelino. El problema
es que en El Salvador, tengo amigos que hacían solidaridad con El Salvador o con Nicaragua, con Guatemala, en todos esos sitios decenas de miles de personas murieron o desaparecieron a manos de los militares. Y la izquierda tenía claro que estaba con el pueblo contra el ejército. En Argelia no pasa esto. En Argelia, gran parte de la izquierda apoya la represión, el golpe militar. Justifica la represión porque iban a ganar los islamistas. Entonces, ese es un punto inicial de lo que viene a ser la islamofobia moderna. Otra fuente, de hecho, es, si volvemos atrás, a Afganistán. Como decía, que fue un gobierno nominalmente de izquierdas, apoyado por la URSS, supuestamente comunista. Entonces, mucha gente en Europa se identificaba más con el gobierno y las tropas que estaban bombardeando los pueblos, que no con la gente de estos pueblos. Y se denunciaba Estados Unidos por su intervención, y Estados Unidos siempre interviene en los intereses de los que mandan Estados Unidos, no intereses de los pueblos. Pero en vez de decir, aquí hay una lucha entre los de abajo y los de arriba, eso es entre Estados Unidos y la URSS, y yo apoyo a la URSS. Y en el caso de Argelia, es una lucha entre un gobierno laico que envía escuadrones de la muerte para matar a gente en sus casas, y unos islamistas, o supuestos islamistas, o presuntos islamistas, entonces apoyaron a la represión. Esta tendencia era bastante generalizada en la izquierda en Europa, aún más en la izquierda del norte de África y Oriente Medio. Es un punto que no entra en mi PowerPoint porque no se me ocurrió cuando estaba viendo PowerPoint rápidamente, pero es importante entender que gran parte de la izquierda del norte de África y Oriente Medio es islamófoba. Es triste decirlo, pero es una verdad. En Egipto, por ejemplo, en los años 90, bajo una dictadura, entonces era Mubarak, el que cayó en el 2011, en las universidades, estudiantes del Partido Comunista y estudiantes de hermanos musulmanes se peleaban con armas en los campus universitarios. Aunque en teoría todos estaban por la democracia, todos estaban por la justicia social, todos estaban en solidaridad con Palestina. Pues solo más tarde, en los 90, a principios del 2000, otro tipo de izquierda, incluyendo amigos y amigas mías, empezaron a decir, esto es una locura. Si estamos en el mismo lado, frente a la dictadura, frente a Palestina, frente al imperialismo, frente a la pobreza, pues ¿por qué no trabajamos juntos? Y empezaron a hacerlo. Entre 2003 y 2008 hubo una serie de reuniones en Cairo, se llama Conferencia del Cairo, donde colaboraban gente de la izquierda marxista, gente nacerista, del nacionalismo árabe, y gente de grupos islamistas, y al final los hermanos musulmanes como organización. Pero esta fue la excepción. En general, la izquierda, tanto la izquierda comunista como la izquierda nacionalista, como lo de Nasser, os suena Nasser de Egipto, o lo que inicialmente se llamaba socialismo árabe en Irak, que fue el baathismo de Saddam Hussein, o en Siria, de los Assad. Empezaron como de izquierdas. Entonces, este tipo de izquierdas había fracasado, no defendía a la gente, y esto creó un espacio para que surgieran otras alternativas, como lo que iba a ser, bueno, los hermanos musulmanes que llevaban mucho tiempo, en Palestina Hamas, y de hecho otros grupos de hermanos musulmanes y otros tipos en otros países. Pero lo que quiero decir es que surgió un Islam político, o creció el Islam político, llenando el espacio dejado vacío por una izquierda que no sabía responder a la situación real. Y hubo este conflicto. Entonces, cuando hablamos de islamofobia en Europa hoy, tenemos que hablar, y hablaré, del problema con la derecha. Pero hay también un problema en una parte importante de la izquierda en este tema. Y esta islamofobia de esta parte de la izquierda, de hecho, viene ya de los años 80 en Afganistán, o la actitud hacia Afganistán, y un punto clave creo que fue este 92 y el golpe militar en Argelia, cuando gran parte de la izquierda no sabía denunciar la injusticia y la guerra sucia contra el pueblo argelino. Volvemos atrás a Palestina. Bueno,
La imagen me encanta, es una chica en Gaza haciendo frente a un soldado israelí, que entonces en Gaza todavía estaba Israel, después salieron supuestamente. El conflicto viene de los años 40, no voy a entrar en el tema. En los años 90, ante el fracaso, la corrupción de Fatah, creció Hamas. Bueno, surgió en los años 80 y creció en los años 90 y en el 2000, en los años 2000 ganó las elecciones, lo que Fatah y Occidente no aceptó y surgió el conflicto interno dentro de Palestina. Que otra vez es parte del problema de aquí donde coincide la islamofobia de la derecha y de la izquierda. Que la derecha porque no les gustan los palestinos y la izquierda porque les gustan los palestinos siempre que se digan laicos y pro no sé qué. Y si votan a otros partidos no les gusta. Un punto clave, que el conflicto de Palestina no es un conflicto religioso, es un conflicto político. Se trata de un Estado creado, como yo diría, y aquí hablo por mí mismo y no por Unidad contra el Fascismo, por mí, un Estado creado como una colonia pro-occidental en medio del Oriente Medio. No es una cuestión de los escritos del libro sagrado judío, igual que la lucha de, bueno, Arabia Saudita no representa al Corán, Israel no representa al Torah. Es un conflicto político y por eso se entiende que hay estados árabes en toda la región que apoyan y colaboran con Israel. Y hay activistas judíos en Europa que apoyan y colaboran con la lucha palestina. Entonces, pero digo que la islamofobia también se utiliza para justificar la opresión de Palestina y las barbaridades que se cometen desde el Estado israelí. Lo de Argelia. Esta foto también. Se pueden ver fotos parecidas de Argentina, de las madres de Plaza de Mayo, recordando las 30.000 personas desaparecidas en Argentina. Y aquí son familiares de las personas asesinadas y desaparecidas en Argelia. Para mí es importante ver que es lo mismo, que es parte de un mismo mundo. Volviendo más cerca a la actualidad, como ya sabéis, diferentes atentados en los años 90, como siempre, sobre todo no en Occidente, sobre todo en otros países. Cuando llegan a Estados Unidos, el 11S de 2011 es cuando Estados Unidos se lo toma más en serio y empieza la nueva guerra en Oriente Medio. Bueno, digo nueva guerra, de hecho desde el 91 cuando atacaron a Irak no había acabado, aplicaban sanciones. Que bueno, en 2001 atacaron Afganistán, que ya llevaba desde el 80 en guerra y ahora guerra con Estados Unidos. De hecho, dijeron que estaban luchando contra Al-Qaeda, que Bin Laden vivía en una casa lujosa en no sé qué pueblo, los talibán, que en los 90 habían apoyado, y los combatieron no tanto con tropas americanas, sino utilizando otras tropas de otros grupos islamistas para atacar a estos islamistas. Entonces era un lío, pero quien sufrió fue, y quien sufre aún, el pueblo afgano. En el 2003 hubo un ataque y ocupación más tradicional, que entraron con aviones y tanques en Irak y ocuparon. En Afganistán no hay petróleo, en Irak hay mucho petróleo. Y en Irak hay hasta esta fecha un total de 1 millón de muertos. Entre las sanciones que se habían aplicado a lo largo de los años 90, cuando incluso elementos esenciales para los niños no entraron por si se utilizasen contra una guerra, y 500.000 de niños murieron y 1 millón de personas en total murieron entre la guerra y las sanciones. Y otro factor clave para hoy. Cuando Estados Unidos tomó el control de Irak, implementó un sistema político similar a lo que existe en Líbano. En Líbano hay un sistema donde para ser presidente tienes que ser católico, maronita, que es como una especie de cristianismo. Para ser primer ministro tienes que ser musulmán, pero sunita. Para ser presidente del parlamento tienes que ser chiita. Para ser vicepresidente del parlamento no sé qué, tienes que ser no sé qué, de druso. O sea, cada cosa se divide
por las 20 sectas religiosas que hay en Líbano. Y Líbano pasó 15 años de guerra civil y ahora aún la cosa va mal. Entonces, impone este modelo en Irak, dividiendo todo por partidos, por religiones. Es como si hablas catalán, a ti te representa más. Si hablas castellano, a ti te representa García Albiol. Pues no, porque si es esto, es esto. Entonces, si eres chiita, te representa al Maliki. Y si pues no estoy en contra de Estados Unidos, estoy en contra de... No, Maliki es chiita, entonces te representa a ti. Y si eres sunita, este te representa. Y si eres kurdo, te representa al Talabani, de un partido kurdo que empezó como un movimiento de liberación, pero acabó colaborando con Estados Unidos. Entonces se divide todo por sectas y etnias, dejando fuera toda cuestión política de fondo, si eres millonario, si eres pobre, si eres progresista, si eres derechas, no. Si eres chiita es esto, si eres sunita es esto. El gobierno de Irak fue mayoritariamente chiita, que de hecho la mayoría de la población de Irak es chiita, pero no tiene que traducirse matemáticamente así en cargos. Pero no fue solo chiita, sino un chiita sectario que al finales de los 2000 tenían escuadrones de la muerte que iban a las ciudades mayoritariamente sunitas del oeste de Irak, sitios que oímos en las noticias como Fallujah o Tikrit, enviaron escuadrones de la muerte para matar a gente en sus casas. Lo que había sido la resistencia contra Estados Unidos, que en 2003, 2004, 2005 había sido muchas veces una resistencia no totalmente unitaria, pero bastante solidaria. Estas ciudades sunitas tenían apoyo de un movimiento principalmente chiita en Bagdad, de un dirigente chiita contra la ocupación que hacían solidaridad. Pero con toda esta dinámica sectaria, lograron separar la gente para que lo que había sido resistencia en sitios como Fallujah y Tikrit se volvió cada vez más un movimiento sectario. Los que habían sido oficiales del ejército de Saddam Hussein, el dictador de Irak y laico, pasaron a ser lo que es ahora dirigentes de ISIS. O sea, ISIS crece en esta situación, con ataques sectarios por parte del gobierno de Irak, apoyado por Estados Unidos y Irán. Entonces luchan en contra y se vuelven cada vez más sectarios. Y aquí, como digo, es de aquí donde sale gran parte de ISIS, del desastre creado en Irak por Estados Unidos. No es una cuestión de sectarismo eterno entre los chiitas y los sunitas que siempre se matan. No, en Irak había bodas y todo, a pesar del sectarismo que sí que impuso Saddam Hussein. Al final de la guerra del 91 mató a 150.000 chiitas del sur de Irak. Pero digo, entre la gente a nivel de pueblo no había esta división. La ocupación estadounidense ayudó a crear esta división. Y después lo culpan, echan la culpa al Islam. ¿Cómo voy de tiempo? Sí. Bueno, entonces, es en toda esta situación donde surge la islamofobia. Que digo, que es un tipo de racismo, pero a diferencia de lo que la gente piensa, el racismo es color de la piel, no, se basa en la religión, pero no deja de ser racismo. Aquí hay una definición de racismo que cogí de un libro. El racismo aparece cuando un grupo de personas es discriminado por características consideradas inherentes en ellas en tanto que grupo. Frecuentemente el racismo se ve asociado con diferencias en el color de la piel de opresores y oprimidos. Pero esta no es una condición necesaria del racismo. En Gran Bretaña, sobre todo, los irlandeses, a pesar de ser tan blancos como los nativos, fueron discriminados, especialmente durante el siglo XIX. En el siglo XIX hay dibujos en la prensa, irlandeses, bárbaros, retrógradas, cosas que hoy en día se podían ver aplicados a gente musulmana, a refugiados. Pero esto fue contra irlandeses que son tan blancos, indistinguibles, si no hablan indistinguibles, porque tienen acento diferente quizá, pero aparte de esto, indistinguibles que los ingleses. El antisemitismo moderno es otro caso de racismo no basado en las diferencias de color. O sea, la gente judía de Alemania no podía ver quién es diferente.
hicieron investigaciones, mira, tú vienes de madre o abuelo, no sé qué, judío, entonces te vamos a enviar a Auschwitz, sin ninguna diferencia visible. Y daba igual si iban a la sinagoga o no. Eran judíos como una cosa racial. Más que las mismas diferencias físicas, lo que es importante es la idea de un conjunto sistemático de diferencias entre opresor y oprimido, conjunto del que forman parte las diferencias físicas. El grupo sujeto al racismo, eso añado yo, se convierte en raza, lo que es un proceso se puede llamar racialización. O sea, las razas no existen. Biológicamente no hay tal cosa como una raza. La gente negra, la gente blanca, hay algún gen diferente por tener la piel así o así, pero también hay genes diferentes por ser más alto o más bajo, por tener un poco más así y un poco más. O sea, hay muchas diferencias físicas que no conforman diferentes razas. La creación de la idea de raza blanca, raza negra, es un producto del racismo, no al revés. Entonces, si se puede crear la idea de raza negra frente a raza blanca, no hay ningún obstáculo a la idea de crear la gente musulmana como un grupo aparte, monolítico, homogéneo, bárbaro, retrógrada, todas estas cosas. Porque es la misma lógica, porque la gente negra no tiene nada en común específicamente. Una persona de Egipto y una persona aborigen de Australia, todos son negros. Pero no hay nada más en común entre ellos que no con alguien de Noruega o alguien de Canadá. Las razas son productos sociales, no son productos genéticos. Y por eso el racismo se puede aplicar contra cualquier grupo arbitrario, contra gente negra, pero también contra gente musulmana, contra gente judía, contra gente gitana, etc. Entonces, ¿quién fomenta la islamofobia? Pues, sobre todo, tristemente, el Estado. O sea, cuando niegan el derecho a construir mezquitas, cuando hablan de un sistema educativo laico, porque realmente tienen crucifijos, tienen un calendario escolar centrado en el calendario cristiano, pasando de otras religiones, el Estado. No hay un resumen aquí, bueno, creo que Nayat hablará más de islamofobia hoy, pero aquí en Cataluña, el PP catalán, en las últimas municipales, en Cornellà, por ejemplo, no a la gran mezquita de Cornellà. En Badalona, un poco más allá, el que se presentó como alcalde de Badalona, García Albiol, racista total. En mi barrio, en Raval, el PP sacó un cartel diciendo que no podemos permitir que Raval se convierta en un gueto islamista, alguna tontería así. Hicimos una concentración en contra y estuvo bastante bien. Entonces, el Estado, el PP, y aprovechando el tirón, los fascistas. Aquí en Cataluña, Plataforma de Cataluña, utilizan mucho, se construyeron a partir del 2002, utilizando sobre todo la islamofobia. Josep Anglada llegó a ser líder de la oposición en el Ayuntamiento de Vic. Aquí tenéis dos payasos que más o menos lideran Plataforma para Cataluña ahora, estaban en una mania islamófoba en Alemania. El de la izquierda es Roberto Hernando, que lideraba Plataforma Cataluña hasta la penúltima derrota electoral, lo echaron como dirigente. El de la derecha es Daniel Ordóñez, que era concejal de Plataforma en Hospitalet hasta mayo, cuando lo echaron. Es ex-nazi de los años 90, y ahora con traje y corbata. Pero Plataforma Cataluña, pues en las últimas municipales los bajamos de 67 concejales a solo 8, están en grave crisis, pero sí, fomentan la islamofobia. En Francia, los Le Pen, el de la derecha, Jean-Marie Le Pen, que es abiertamente islamófobo y antisemita. La de la izquierda, Marine Le Pen, que esconde el antisemitismo y disfraza un poquito más la islamofobia, pero es igual de fascista. Siguiendo de hecho el modelo de su padre, de no salir con uniforme nazi, sino esconderlo. Ella lo hace de forma más sistemática que él. Pero los dos son fascistas y, como sabéis, hay un gran peligro que ella gane las elecciones presidenciales en Francia. Mañana creo que es mañana, segunda ronda de las elecciones regionales, donde fueron el primer partido votado. Es un grave problema, han subido en base a la islamofobia.
Y un grave problema es que la izquierda francesa repite las mentiras y confusiones de lo que hablaba antes, que defiende un laicismo abstracto, en vez de decir, hay millones de gente musulmana en nuestro país que sufre racismo, tenemos que, antes de todo, estar a su lado frente al racismo y frente al Frente Nacional. No, dicen, no, aquí el problema es el Islam. Y no hacen gran cosa contra el Frente Nacional. En Alemania, Pegida, que es patriotas europeos contra la islamización de Europa, alguna tontería así, han subido y bajado, y han vuelto a subir un poco, pero han movilizado miles de personas en diferentes ciudades alemanes. Causa un poco el bajón cuando se difundió esta foto de su dirigente vestido, disfrazado como un personaje histórico. Él, no sé si dimitió durante un tiempo, pero volvió. En el centro de Pegida hay nazis, pero otra vez disfrazados. ¿Voy más rápido? Sí. Bueno, voy rápido. Cifras de islamofobia en diferentes países. Esto es un informe que se publica en inglés, pero todo el mundo entiende inglés, ¿no? Os puedo pasar el enlace después. Niveles de islamofobia muy preocupantes. A la izquierda, opiniones desfavorables hacia gente musulmana. A la derecha, favorables. Italia está ahí arriba, pero incluso en el Estado español, 46% de la población tiene opinión desfavorable de la gente musulmana. Interesante, Gran Bretaña, donde la gente musulmana lleva más tiempo y más visible, es solo 26%, que es preocupante, pero es la mitad de aquí. Pero no es solo islamofobia, gitanofobia. En Italia, 85% de la gente tiene opinión desfavorable hacia la gente gitana. Estado español, 41%, que es parecido a la islamofobia. Incluso el antisemitismo, que se supone que había desaparecido. Las cifras públicas son estas, o sea, en Grecia 47% se declaran antisemitas. Sabemos que es más aceptable odiar a la gente musulmana que odiar a la gente judía, pero el antisemitismo sigue existiendo y yo sospecho que estas cifras subestiman la realidad. Es importante ver que la islamofobia, la gitanofobia y el odio a la gente judía van juntas. No es el cuestión de decir, yo voy a odiar a estos y a los otros no. Si empiezan a odiar a gente en base a su origen o etnia y religión, es más fácil que odien a todos. Los nazis odiaban a todos. Plataforma Cataluña prioriza la islamofobia para crecer, pero si ves sus mensajes internos y cosas que cuelgan en Facebook, también odian a los judíos, también odian a los gitanos, también odian a la gente gay, también odian a la izquierda. O sea, los nazis odian a todo el mundo. Aquí más cifras, pero en resumen vienen, si miráis la tercera fila de abajo, Estado español. Opiniones desfavorables hacia la gente musulmana en la izquierda y la derecha. En la izquierda 38%, mal. Pero en la derecha 54%, mucho peor. O sea que demuestra lo que decía antes, que hay islamofobia también en sectores de la izquierda, pero hay mucho más en la derecha. Entonces, rápidamente, hay que combatir la islamofobia. Esta es la pancarta Stop Islamofobia, que tenemos varias pancartas de unidad contra el fascismo, pero hicimos esta después de Charlie Hebdo. Es de la mano el otro día tras los atentados, los últimos atentados en París. Esta es otra vez la misma pancarta llena de políticos. Si ves de David Fernández, el medio Colboni del Partido Socialista, Joan Tardá, etc. Estaban todos los partidos en una mani que hicimos aquí en este barrio en marzo. Y aquí una manifestación judíos contra la islamofobia de, creo que en Nueva York. Otro punto. Las acciones de ISIS y parecidos y de los fascistas aquí se retroalimentan. Que cuando hay atentados, como lo de París, facilita el trabajo de los fascistas a fomentar el odio contra los musulmanes. Cuando los fascistas fomentan el odio contra los musulmanes, facilita el tema para grupos como Daesh o ISIS. Porque es más fácil, mira, nos odian todos, entonces vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, y aquí voy a cerrar, la participación política por la gente musulmana y sobre todo la gente joven musulmana es esencial. Aquí es el acto que hicimos en febrero pasado contra la islamofobia y, bueno, sí,
como hoy, más compañeras que compañeros, pero bueno, de hecho, para esta foto fue mujeres en el escenario, había chicos en la sala, pero siempre hay más mujeres. Y, conclusión, con la unidad podremos derrotar la islamofobia y defender una sociedad más democrática y justa, que es una cosa que intentamos hacer como unidad contra el fascismo. Eso. Ahora pasaremos al debate abierto con todo el público. Si tenéis cualquier pregunta o alguna aclaración que queréis sobre la pequeña charla de David. Y para empezar voy a hacerte una pregunta yo, para que se lo piensen un poquito. ¿Usted piensa, aparte de la utilización de la sociedad o de los políticos, el caldo de cultivo de inmigración, crisis que está pasando, aunque sea una minoría, lo que pienso la gente que sea islamófoba, pero es una minoría muy ruidosa en la sociedad, incompatibilidad con Occidente, arcaicos, reacios al cambio, todo esto, la comunidad musulmana tiene parte de la culpa por no informar o mal informar a la sociedad? Yo, primero, si alguien me trata de usted no voy a contestar. Y segundo, mejor apuntar diferentes preguntas, porque acabo de hablar, no sé, durante 3 horas, entonces yo descanso la voz y de hecho tu pregunta seguramente puede contestar a otra gente también. ¿Te parece? Porque si hacemos pregunta, respuesta larga mía, a ver, habrá tiempo para 2 preguntas nada más, mejor. Yo prefiero descansar. A ver si nuestra ponente nos puede contestar a esta pregunta. Hay otro micrófono. No sé cómo ponerlo, la verdad. ¿Así? No, puede ser así también. Te diriges al público. Sí. Bueno, como si nosotros tenemos la culpa. Yo creo que en la sociedad no tenemos a muchos líderes. No se me escucha, ¿no? No hay muchas figuras públicas musulmanas, ¿no? No se escucha nada bueno del Islam. Hay mucha manipulación de los medios de comunicación y entonces hay una imagen que es la de los medios de comunicación, luego no las figuras públicas, gente profesional musulmana o chicas con hijab, ministras o premios Nobel, que las hay muchas, no salen en los medios de comunicación, no escuchamos su voz. Entonces la gente piensa como que lo que dicen los medios pues lo que hay, y es verdad que somos unos arcaicos, que somos unos retrógrados, que es machista la religión islámica y todas las opiniones pues, que aparecen en los medios de comunicación, la gente se lo acaba de creer. Y en parte también los terroristas pues nos secuestran esa voz un poco, esos supuestos musulmanes terroristas que dicen que ellos son musulmanes y que el Islam es esto y lo otro, y la gente pues al final se los cree y los verdaderos musulmanes pues nos secuestran un poco esa voz, ¿no? Que apenas se nos da. Y yo creo que ¿cómo podríamos combatir pues todo eso? Pues intentar hablar más, no solo de religión, que se escuche nuestra voz, que hablemos de sanidad, de educación, de todo, que no se nos vean en los distintos ámbitos, que abramos nuestras mezquitas, que la gente nos conozca. Y al final voy a dar la charla ya. Me han pedido que modere el debate. Cualquier intervención o pregunta, quien que preguntar algo, bueno, vale, vaya atrás. Bueno, salam alaikum. Bueno, primero de todo agradecer la intervención de David. Y bueno, has comentado una cosa que me ha parecido interesante al final, que has dicho que la solución para combatir el Islam es la unidad, ¿no? Combatir la islamofobia. A la islamofobia, perdón. Me parece interesante la unidad, es primordial, pero mi pregunta es,
¿cómo hacemos esta unidad? Si entre nosotros muchas veces no somos capaces de organizar algo simple o sea, todos creo que tenemos la misma idea en la cabeza, pero creo que nos cuesta conseguir unirnos y hacer una voz única. Porque ahora, justo como ha dicho la hermana, hablar más, que nos conozcan los medios me parece bien, pero tal vez, a mí justo hace un par de semanas un compañero de trabajo me decía, pero en el Islam no tenéis una figura que represente, como nosotros, el Papa, que condene el terrorismo o algo. O sea, no hay nadie que diga esto no en nombre del Islam. O sea, hay como que falta de algo único que diga no al terrorismo, a la islamofobia o lo que sea. Entonces, no sé qué opináis o qué soluciones se aportarían para formar esta unidad y para tener una voz única. Muchas gracias. ¿Más intervenciones o...? Vale. ¿Hay algo que añadir? ¿Alguna pregunta? Chicos. Bueno, en verdad tenía muchas cosas en la cabeza, pero bueno, intentaré más o menos decir una pequeña intervención. En cuanto a lo que dijo la hermana, por si alguna figura así que represente a los musulmanes, como ella dijo que también los medios de comunicación juegan un papel importante, como ayer mismo leí en el periódico un artículo que hablaba si los españoles estaban preparados para ver una diputada en el Parlamento con velo, y los comentarios, yo como costumbre siempre suelo ver los comentarios antes de opinar nada, y la verdad que no he visto casi ningún comentario favorable. Todos y algunos consideraban como algo íntimo y que las cosas íntimas se quedan en casa y que en el Parlamento no, en el Parlamento nada de velo y nada de... Yo pienso que lo que más falta aquí, por ejemplo, en muchos posts, por ejemplo, en Facebook o en cualquier otro lugar, cuando se trata de temas de islamofobia o cuando se trata de todo el terrorismo y todo, yo creo que a los jóvenes nos falta mucho conocimiento. ¿A qué debe? Pues supongo que también los centros islámicos de aquí de España o donde sea tienen que tenerlo mucho en cuenta, ya que no sabemos responder. Es incluso cuando, por ejemplo, debates algún tema de islamofobia en algún post, ellos pues lo que hacen es copiar y pegar los versículos, digamos, del Corán que mandan a la guerra completamente fuera de sus contextos, y los jóvenes musulmanes no saben cómo contestar a eso, porque les carece mucho de conocimiento, por supuesto que no todos los jóvenes, de hecho ya apenas muchos saben árabe como para saber lo que es la interpretación del Corán. Entonces yo creo que lo que es necesario aquí es la colaboración de los centros islámicos para formar a los jóvenes ante este tipo de situaciones, no solo levantar una pancarta, stop islamofobia y ya, no, sino tiene que haber una base de conocimiento. Aparte, pues también otros puntos que no quiero entrar ahora, si no, no voy a acabar. Y nada, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Sí, una hermana. Bueno, Assalamu alaikum rahmatullah. En cuanto a lo que ha dicho, me gustaría comentar algo lo que ha dicho el compañero que acaba de comentar sobre los centros culturales islámicos. Yo creo que el problema es de ambos, no solo de los centros islámicos o culturales, sino también de los jóvenes. Desde los centros culturales se hacen conferencias, se intentan dar clases para concienciar a los jóvenes en cuanto al din y para conocer mejor su identidad como musulmanes, pero hay una falta de interés muy grande por los jóvenes a la hora de asistir. Ese es el problema. Por mucho que hagan los centros culturales, si no hay un interés por la comunidad musulmana de mejorar y de aprender, no se va a llegar a ningún sitio. Y el cambio empieza por cada uno de nosotros. Cuando cambiemos individualmente, nos unamos, entonces podemos echarle la culpa a un centro islámico. Pero por mucho que haga el centro islámico, si los propios musulmanes, jóvenes o más mayores,
no tienen interés en cambiar y en mejorar, no se puede hacer gran cosa. Simplemente a eso. Bueno, ¿Alguna intervención? si hay alguien A mí más. me gustaría responder un momento a esto, una cosa muy rápido. A ver, que sí que es cierto lo que ha dicho la hermana, es completamente cierto, no digo que no. Lo que pasa que yo creo que hay que tratar el tema desde la base. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, los jóvenes mayoritariamente, por ejemplo, de 12, 13 años, que todavía, digamos, que sus padres, por ejemplo, todavía les pueden guiar. Entonces, yo creo que es cierto, pero también hay parte de la culpabilidad lo tienen tanto como los padres, los jóvenes y los centros culturales islámicos, al menos desde mi propia experiencia, desde mi propio punto de vista, y no es que digo que sea 100% cierto, sino yo lo digo desde mi punto de vista, y es lo que yo veo. Sí que es cierto, pues vale, se hacen cosas y tal, pero no como debería, no sé, es lo que yo pienso. Yo creo que podría haber un mensaje mejor para llegar a los jóvenes y no sé. A ver, esto es un largo debate, por supuesto, así que no sé, yo comparto su opinión, pero también insisto que la culpabilidad la tienen tanto los padres, los jóvenes, como los centros culturales islámicos. Yo pienso que si me permite, el problema, estoy de acuerdo con los dos, pero el problema también está en el mensaje dirigido. ¿Qué mensaje queremos para nuestros jóvenes? Ahí está. Halal, haram, sí, tenemos que saber de nuestro din, pero identidad, yo veo el problema súper grave, la identidad, no queremos prototipos de Marruecos, por favor. Aquí queremos musulmanes europeos, que respeten el pacto que cuando vienen a este país o nacidos en este país y que puedan practicar libremente su religión. Entonces queremos identidades, que se construyan jóvenes con identidades firmes. Eso es lo más importante, creo. Si me permitís estar en el debate. Creo que había otra intervención. Salam alaikum. Que, bueno, yo estoy a favor en ambas cosas que se han dicho, en que es cierto que los centros culturales tienen un gran papel, y también es muy cierto que las familias musulmanas también tenemos el papel más importante todavía. Hay que educar a nuestros hijos en casa. En casa es el primer lugar, y luego el segundo lugar es la escuela. Y es muy importante la escuela porque yo soy maestra, trabajo como en una escuela pública, y es verdad que hay mucha desinformación. Los niños musulmanes que tenemos en los coles, y lo oigo porque lo hablan entre ellos en el patio, y oyes comentarios que hacen, no son niños de, pongamos, 7, 8, 10 años, 11, y los comentarios que hacen no son muy positivos. Es decir, yo la valoración que hago muchas veces cuando los oigo es: ¿a qué vais a veces? Van a alguna mezquita del pequeño pueblo. Pienso, ¿qué mensaje os dan ahí? Es cierto que van y aprenden el Corán, pero es que no solo hay que aprender el Corán, hay que aprender a defenderse, hay que aprender a descontextualizar muchas cosas, hay que aprender a reflexionar, hay que aprender a argumentar, y no ir ahí y memorizar por memorizar y decir por decir. Porque muchas veces oigo que ellos mismos hablan y dicen, es que yo no puedo participar en esto porque es haram. ¿Y quién ha dicho? ¿Quién te ha dicho esto? Y por eso mismo creo que tanto las familias tienen que enseñar a sus hijos a argumentarse y a explicarse, como los centros culturales, y no solo enseñar el Corán por saber sunnas o soras, sino que también hagamos una sociedad crítica y que sepa explicarse. Y luego, lo más importante de todo, y yo no sé cómo hacerlo, la verdad, es acceder a las escuelas, que el mensaje llegue a las escuelas, porque hay muchos centros donde el 90% son emigrantes de origen musulmán. Pues llegar a esas escuelas, hacer charlas a esos niños, a esas familias, a los AMPAs, pero hay que llegar. No solo nos tenemos que quedar en el centro culturales
y en los hogares, sino hay que expandir el mensaje fuera. Hola. Bueno, comentaré ¿sí? algunas cosas. Si alguien decía que el Papa representa al conjunto de la gente cristiana, pues no. Primero que el cristianismo también está muy dividido. Yo nací en Finlandia, que es un país luterano, y hay toda una corriente de protestantismo que no reconoce al Papa. De hecho, un dirigente protestante del norte de Irlanda, locamente anticatólico, dice que el Papa es el anticristo, que es un insulto. Entonces, no hay una figura. En el Estado español, si piensa que el catolicismo es todo el cristianismo, pues es otro ejemplo de eurocentrismo o como mirando el ombligo, y no viendo que el mundo es más diverso. O sea, igual que dentro del Islam hay diferentes corrientes que a veces se llevan bien y a veces mal, en el cristianismo también. O más bien que hay conflictos que se interpretan en términos religiosos, que el conflicto del norte de Irlanda no tiene que ver con la interpretación de la Biblia, tiene que ver con otras cosas, pero se interpreta como cosas católicos y protestantes matándose durante décadas y no siglos. Entonces por todas partes cuecen habas. Y también hablando de que si hubiera una figura musulmana para condenar los atentados, pues yo no veo grandes movilizaciones, estábamos hablando antes, grandes movilizaciones de la comunidad cristiana, entre comillas, porque no hay tal cosa, después de los asesinatos de Breivik en Noruega, donde mató más de 70 jóvenes, y emitió un manifiesto de 1500 páginas de Billy es islamófobo. Es estudiante, como fue corta y pega casi todo, pero juntó 1500 páginas de esto, citando diferentes racistas y fascistas de Europa. Pero digo, él se definió de cristiano y no hubo exigencias que la comunidad cristiana se alce para denunciar. Yo creo que de hecho ha habido muchas más movilizaciones de diferentes comunidades y organizaciones musulmanas frente a los atentados en París que de entidades cristianas respecto al atentado de Breivik. Bueno, no se llama atentado, se llama lobo solitario, etc. Seguimos. Sobre esto de citar versículos del Corán, sí, es que dice, aquí hay un libro de hace 1300 años, entonces esto dicta lo que hace una persona en París, o en Bagdad, o en Damasco, hoy en día. ¿Y por qué lo hace ahora, después de décadas de ocupación y bombardeos, y no lo hizo hace 300 años? Pues quizá tiene que ver con lo que ha pasado estos años, y no con lo que pasó con el libro de hace 1300 años. Otra cosa, que pueden citar versículos del Corán, pero también se podía citar versículos de la Biblia. Hay una serie que no miro casi nunca, se llama West Wing, del presidente de Estados Unidos, el Martin Sheen, actor de Hollywood, famoso hace de presidente, y hay un episodio donde han puesto en las redes sociales, su discurso es buenísimo, que viene una mujer para decir que tiene que castigar a los homosexuales porque en la Biblia dice tal cosa. Entonces él le responde con un discurso buenísimo, que desaparece de mí. Y en un ejemplo, mi hermano John planta cosechas diferentes al lado entre sí. Todo el pueblo tiene que unirse para matarlo a pedradas, como dicta la Biblia, y mi madre lleva ropa de diferentes telas. Tengo que quemarla, como dice la Biblia. Mi jefe de Estado insiste en trabajar el día santo. Según Éxodo 35:2, dice que hay que ejecutarlo. ¿Estoy moralmente obligado a matarlo yo mismo o puedo llamar a la policía? Y así, con la Biblia y seguramente con el Torá y seguramente con el Corán se pueden buscar citas así. Estas citas no explican cómo actúa George Bush. O sea, dicen hay que ejecutar a tal persona.
Pero George Bush no bombardea Irak porque lo que dice en la Biblia. Bombardea Irak porque lo que dicen Exxon y Texaco y otros intereses. Y lo de ISIS, insisto, no tiene explicación de unos textos sagrados de hace 1300 años. Tiene su explicación en lo que ha pasado en estas últimas décadas en el mundo y sobre todo en Oriente Medio. No es una respuesta fácil ante un idiota en las redes, pero es la verdad. Respecto a la gente joven musulmana, en gran parte es lo mismo que cualquier otra persona joven. Los padres, que mi hijo, mi hija, que ha hecho mal, ¿por qué ha salido así? Es que si pensáis que solo pasa esto a otra gente musulmana, tenéis que hablar con otra gente. También es cierto, como decía Salim al principio, que hay cifras diferentes según la comunidad, según la represión que existe. La gente gitana tiene mucho más paro que la gente no gitana. Entonces hay temas para trabajar, pero no hay que tomarlo como una culpabilidad de nuestra comunidad fracasado. Yo diría más bien, esta sociedad como conjunto ha fracasado ante toda la diversidad que hay y hay que defender la diversidad. Sí. Si me permites añadir un punto, sobre todo las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que se inmulan o hacen estos actos terroristas o vienen de familias destrozadas o es una etnia en la sociedad que está oprimida, tienen algunos problemas sociales graves que hace que ellos quieran verse en otra perspectiva. Por eso es todo el tejido de nuestra sociedad que tiene que trabajar contra esto. No es solo culpa de los musulmanes. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar, informarnos más y tener más conocimiento para evitar estos actos. Pero claro, es también todo el tejido de nuestra sociedad que tiene que trabajar para evitarlo. Sí, aquí, si volvemos atrás a esto, explico un poco lo de Unidad contra Fascismo y Racismo, que surgió empezamos a crearlo hace 5 años, inicialmente contra el partido fascista Plataforma de Cataluña, pero últimamente trabajamos bastante el tema de islamofobia. Hemos logrado un consenso dentro de Unidad contra Fascismo y Racismo que la islamofobia es un problema, que no luchamos contra los islamistas, no, luchamos contra la islamofobia como un tipo de racismo. Dentro de Unidad contra Fascismo tenemos el conjunto de las asociaciones vecinales de Cataluña, de asociaciones juveniles, de partidos políticos, tenemos partidos socialistas, Esquerra Republicana, Iniciativa, Esquerra Unida, la CUP, las nuevas partidos de Barcelona en Comú y Ahora en Comú y estas cosas, los sindicatos, comisiones, UGT, CGT, COS, USTEC, tenemos entidades musulmanas, tenemos castellers, tenemos todo tipo de entidad. Hay debates sobre según qué tema. Al inicio tuvimos debates frente a la islamofobia, que explico una anécdota que no pasé de aquí. Hicimos una concentración que fuimos poquísima gente y de repente llegan 50 jóvenes musulmanes que se habían movilizado vía Facebook y nos salvan la concentración. Entonces después, en el acto final, hablaron diferentes personas por el megáfono, como habíamos programado, y pedimos a un chico marroquí que hablase también por el megáfono, y habló súper bien, que mis padres vinieron aquí para construir este país, y ahora me dicen que soy inmigrante, que no tengo derechos. Y acabo diciendo Allahu Akbar. En la siguiente asamblea de Unidad contra el Fascismo, un compañero, una persona dijo, pero esto ¿qué se le ocurre? Y Allahu Akbar, que somos laicos, hay que explicarles a estos jóvenes que no se puede decir estas cosas. Si alguien dice viva Castro, nadie dice nada, pero si alguien dice Allahu Akbar es un escándalo. Tuvimos el debate, esto fue hace 5 años. Ahora estas cosas no pasan tanto. Pasan porque vamos creciendo, entonces entra gente nueva que viene con las ideas que existen en la sociedad y en la izquierda tristemente, pero yo creo que dentro de Unidad hemos conseguido la idea que hay que hacer frente a la islamofobia, que si hacemos reuniones aquí, es como si hacemos reuniones en un centro cívico, una sede sindical, son diferentes elementos del movimiento y cada sector tiene su derecho a ser parte de Unidad y ojalá, inshallah, hubiera más. Unidad no significa homogeneidad, que dentro de Unidad hay gente musulmana, hay gente judía, hay gente cristiana y supongo que la mayoría es gente más o menos atea, o atea en la práctica.
Hay gente de izquierda radical, hay gente de izquierda no tan radical, hay gente liberal, gente de derechas, no tanto. Pero hay de todo y colaboramos en esto. En lo demás, cada uno con lo suyo. Si alguien viene con hijab, pues bien. Si alguien quiere venir con burka, pues bien. Si alguien quiere venir con pendientes y con rollo punky, pues bien. Es que hay de todo, que cada uno lo suyo. Si colaboramos en lo importante frente a la opresión y a la injusticia, pues la diversidad que tenemos dentro de la unidad, yo creo que es parte de la fuerza. Y a veces, digo, hay malentendidos, pero es una cuestión de ir superando. Que si hay grupos, digo, entidades musulmanas, entidades LGBT, otras entidades de mujeres, los diferentes sindicatos que a veces se pelean, pero dentro de unidad se portan más o menos bien. Entonces, y los partidos ni te cuento, pero digo que en unidad logramos esto. Precisamente porque no estamos para discutir las interpretaciones del Corán, ni de Marx, sino para luchar contra un enemigo común. Y esto facilita la unidad. Ah, sí, podemos poner esto. Castellano. Que aquí encontraréis es unidadcontrafascismo.org. La última entrada es nuestra declaración de hace unas semanas, Stop Islamofobia, que estamos recogiendo adhesiones. Entonces, cualquier entidad donde estéis adheridos, pues que se adhiera a la declaración. Deberíamos traducirlo al castellano, sería interesante también traducir al árabe. Aquí arriba, pues, el calendario está desactualizado, pero lista de grupos locales, que tenemos grupos locales en Valles, por ejemplo, donde está Manresa, en Maresma, un grupo muy activo en Osona, donde está Ciudad Vic, donde Plataforma Cataluña era el segundo partido en el Ayuntamiento de Vic. Ya no queda ni un concejal de Plataforma Cataluña en toda la comarca de Osona, gracias al trabajo de Unidad contra el Fascismo de Osona. En La Garrocha, en diferentes barrios de Barcelona, en Hospitalet, bueno, en diferentes comarcas. Y donde no existe, se debería crear. Entonces, cualquier persona con interés, por favor, poned en contacto. Si no conocéis Unidad contra el Fascismo, pues os pongo en contacto y ayudar. El grupo de Manresa, por ejemplo, últimamente ha estado trabajando contra los ataques racistas contra un centro de menores de Manresa y han impulsado movidas unitarias. Es un centro de menores donde la mayoría de los chicos son marroquíes y hay vecinos que las acusan de todo lo mal que pasa en el barrio. Están trabajando esto. En Anoia, el grupo local bueno, Igualada Anoia está trabajando el tema de refugiados, impulsando la campaña Anoia Cuy, etcétera, etcétera. Y pues, sí, anuncio acabado. Al final os animamos a formar parte de la unidad contra el fascismo. Inshallah, seguramente que nuestros jóvenes tendrán mucho que aportar y eso es lo que queremos, es formar parte, juntar las manos para trabajar juntos. Damos por acabada la primera parte de la jornada. Os damos un tiempo para hacer el rezo del dohor y tendréis la comida aquí en el centro y nos vemos a las 2 inshallah.